Bueno. Una máquina de estados es un circuito secuencial que sirve para realizar algún tipo de operación en particular, como por ejemplo alguna cuenta especial, detectar algún tipo de secuencia o para casos más generales controlar algún tipo de proceso, por ejemplo el funcionamiento de una puerta automática, de un ascensor o de algún tipo de proceso industrial. Entonces vemos que la máquina de estados es una herramienta muy versátil para lo que es el diseño electrónico. Toda máquina de estados consta siempre de tres bloques o tres partes, las cuales son la parte secuencial o también llamada la parte de memoria, que es básicamente donde están los flip-flops, la lógica de salida y la lógica del estado siguiente. La parte secuencial, como mencioné, es la que contiene a los flip-flops, por lo tanto aquí van a estar los estados del circuito. Y además, como se trata de un circuito secuencial síncrono, todos los flip-flops están conectados a la misma señal de reloj. Y aparte de eso, también necesitamos una señal más, una señal que me va a ayudar a reiniciar mi máquina de estados. Esa señal va a ser la señal de reset, la cual va a realizar la operación de clear en los flip-flops. Luego los estados de los flip-flops se van a realimentar y van a ir a la parte de la lógica del estado siguiente, para justamente hacer la transición entre el estado presente y el estado siguiente. Pero esta transición no solamente va a depender del estado actual, sino que también va a depender de las entradas. Es por eso que la lógica del estado siguiente tiene como entradas a Q y las entradas de la máquina de estados o del circuito secuencial. Y la salida va a los flip-flops. Sería la entrada de los flip-flops. La salida de la lógica del estado siguiente es la entrada a los flip-flops, que pueden ser de tipo D, JK o de tipo T. La lógica de salida depende básicamente del estado presente y también va a depender de las entradas. Es por eso que por aquí tenemos que llevar las entradas hasta la lógica de salida. Y de esa forma es como vamos a generar la salida de la máquina de estados. Estos bloques son bastante diferenciados. Por ejemplo, la lógica del estado siguiente es solamente combinacional, o sea que esta lógica no posee ningún tipo de dispositivo secuencial, solamente posee compuertas. Lo mismo que la lógica de salida, solamente está conformado por compuertas, es solamente combinacional. Toda la parte secuencial obviamente está en este bloquecito donde están ahí todos los flip-flops. Y ese es el esquema general de cualquier tipo de máquina de estados. En lo que se refiere a circuitos digitales, solamente vamos a ver dos tipos de máquinas de estado, que son las máquinas de estado de tipo Mili y las máquinas de estados de tipo Moore. Vamos a comenzar nuestro análisis con las máquinas de estado de tipo Mili. Su característica fundamental, la que la diferencia básicamente del tipo Moore, es en la forma en la cual se genera la salida. En una máquina de Mili, la salida depende del estado presente y de las entradas. Como todo circuito secuencial, una máquina de estados también se puede representar mediante un diagrama de estados. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Cualquier estado que queramos representar lo vamos a hacer mediante un circulito. Un circulito siempre me va a representar un estado y generalmente se le indica mediante una letra. En este caso voy a indicar un estado inicial o estado 0 y por aquí un estado E1. De esa forma se van a representar los estados. Ahora, la transición de estados va a ocurrir también mediante flechitas. De este estado puedo pasar a este otro estado. Y aquí la característica fundamental es que en esta flechita, lo cual indica la transición entre un estado y otro estado, van a estar aquí indicadas las entradas de la máquina de estados. Y por aquí, mediante un slash, las salidas de las máquinas de estados. Supongamos una máquina de estados de tipo Mili que está conformada por tres estados. Entonces recordemos, los estados se van a representar con circulitos
Y como son 3 estados, 3 circulitos. Supongamos que al primer estado le llamamos A, al segundo estado le llamamos B y al tercer estado le llamamos C. Además, también supongamos que tenemos una entrada a la cual vamos a llamar X, que es un valor binario, o sea, puede ser 0 o puede ser 1. Y una salida a la cual vamos a llamar Z, que también es un valor binario. Entonces vamos a realizar la transición. Por ejemplo, si estoy en el estado A y quiero pasar al estado B, de repente eso ocurre con una entrada X igual a 1, generándome una salida Z igual a 0. De repente, estando en el estado A, agrego un 0 o ingreso un 0, una entrada 0, y de repente voy al estado C, generándose una salida igual a 0. Ahora, estando en el estado B, de repente ingreso en la entrada un 0 y me quedo en el estado B, pero ahora generando una salida igual a 1. Ahora de repente estando en el estado B, ingreso un 1 y me voy al estado C, generando entonces una salida de repente igual a 0. Ahora estando en el estado C, de repente yo hago que ingrese en la entrada un 0 y me quedo en el estado C, generando la salida un 0. O estando en el estado C, ingreso un 1 y me voy al estado A, generando una salida 1. Esta es la forma que van a tener los diagramas de estado de la máquina de tipo mili. Obviamente algunos van a ser un poquito más complejos dependiendo para qué sirva la máquina de estados que estamos diseñando. Cierto, una observación más, el reset siempre se le coloca al estado inicial o a tu primer estado. En este caso estoy suponiendo que el estado A es mi estado inicial. Por lo tanto, ahí vamos a colocar un reset, de tal forma que cuando reiniciemos la máquina de estados, este empieza a funcionar a partir de ese estado inicial o el estado A. Algunas veces también de repente va a ser necesario realizar una tabla de estados, la cual va a tener esta forma en lo que se refiere a las máquinas de tipo mili. A la izquierda de esta tabla se coloca el estado presente. Aquí a la derecha, en la parte superior, vamos a tener que evaluar las entradas. Y aquí a la derecha, en la parte de abajo, vamos a colocar el estado siguiente / salida. Vamos a realizar la tabla de estados del diagrama de estados que hemos puesto aquí de ejemplo. Para el ejemplo tenemos 3 estados, o sea que vamos a colocar aquí a la izquierda esos 3 estados a los cuales hemos llamado A, B y C. Y en este caso también tenemos solamente una entrada que corresponde a la letra X, que es un valor binario, o sea que puede ser 0 o puede ser 1. Y ahora sí, solamente debemos analizar qué es lo que pasa en cada caso y de acuerdo a eso vamos llenando la tabla de estados. Por ejemplo, estando en el estado A, agregamos o hacemos ingresar un 1, la entrada vale 1, y pasamos al estado B. O sea que cuando estamos en el estado A y agregamos un 1, mi estado siguiente es B, así. Pero además debemos indicar aquí la salida, para eso nos fijamos qué pasa en esta parte, y en esta parte Z vale 0. Por lo tanto ahí la salida Z es igual a 0. Ahora en la segunda situación, estando en A, ingresamos un 0 en la entrada y mi siguiente estado, como te puedes fijar, es C. Por lo tanto vamos colocando aquí, cuando estoy en A y mi entrada es 0, el siguiente estado es C. Y debemos indicar aquí la salida, en ese caso la salida que ocurre es 0, por lo tanto aquí la salida es 0. Ahora vamos a analizar para B. Observamos aquí en el diagrama de estados, aquí se encuentra B y si en B X vale 0, o sea, hago ingresar un 0 o en la entrada vale 0, entonces continúo en el mismo estado. Por lo tanto, cuando ingresamos 0 o X vale 0, mi estado siguiente es B. Ahora vamos a ver qué ocurrió con la salida. En este caso, cuando he ingresado un 0 estando en el estado B, la salida que se produce es 1. Indicamos por aquí entonces 1. ¿Y qué pasa si estando en el estado B a la entrada tengo un 1? Bueno, si a la entrada tengo un 1,
mi siguiente estado va a ser C. Por lo tanto, mi estado siguiente va a ser C. ¿Y la salida cuánto va a ser? Así es, la salida va a ser 0. Ahora veamos qué sucede con el estado C. Si estoy en el estado C y x vale 0, o sea, la entrada es 0, nos fijamos que permanecemos en el estado C. O sea que mi estado siguiente es C. Pero además de eso, fíjate que mi salida también es 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Y si estoy en el estado C y la entrada vale 1, fíjate que si la entrada vale 1, vamos a tener que ir al estado A. Por lo tanto, mi estado siguiente es A cuando x vale 1, estando en C. Y la salida es 1. Por lo tanto, aquí la salida colocamos 1. En todos los problemas de máquinas de estados siempre es necesario realizar un diagrama de estados, puesto que me da una descripción general de cómo se comporta el circuito, cómo es que ocurren las transiciones, cómo va de un estado al otro, porque es propiamente dicho el diseño del circuito. Mientras que una tabla de estados no es tan necesaria de realizar, solamente si lo piden. Si no lo piden, no es necesario, podemos resolver el circuito solamente con el diagrama de estados. Ahora comenzamos con la máquina de estados de tipo Moore. En una máquina de Moore, la salida solo depende del estado presente. El diagrama de estados es algo parecido al de la máquina Mealy. Los estados se van a seguir representando con circulitos y la transición de estados se va a seguir representando mediante flechitas, o sea, como pasar de un estado a otro estado. Y las entradas se van a indicar justamente en esas flechitas. Y los estados, como mencioné, van a estar en los circulitos. La gran diferencia entre la forma de diagrama de estados entre Mealy y Moore es que ahora las salidas van a aparecer aquí en los estados, justamente por la condición de una máquina de Moore, de que la salida depende solamente del estado, no depende de la entrada. Es por eso que deben aparecer aquí en el estado. Supongamos una máquina de Moore de 3 estados. El estado A, el estado B y el estado C. Con una entrada X y una salida Z. Cuyo comportamiento va a ser de la siguiente forma. Supongamos que estoy en el estado A y la entrada X vale 1. Entonces voy a suponer que voy al estado B en esa situación. Supongamos que estoy en el estado A y mi entrada X vale 0. Supongamos que para esa situación voy al estado C. Del estado C puedo ir de repente al estado B con X igual 0. De repente mi máquina de estados está diseñado de esa forma para que con X igual 1 permanezca en el estado C. Y estando en el estado B con un X igual 0, con una entrada 0, sigo en B. Y con una entrada igual 1 voy a A. Y así es como van a ocurrir las transiciones, simplemente con los valores de las entradas. Ahora, la gran diferencia va a ser las salidas. Las salidas dependen enteramente del estado. Si estoy en el estado A, de repente la salida resulta ser 0. Si estoy en el estado B, de repente la salida resulta ser 1. Y si estoy en el estado C, de repente la salida también es 1. Y de esa forma entonces es como van a ser los diagramas de estados de la máquina de Moore. Y también recuerda que debes colocar siempre un reset, indicando justamente que en ese estado es donde va a comenzar la máquina de estados. En este caso voy a suponer que el estado inicial es el estado A. Y entonces ahí voy a indicar el reset. Aquí también se va a presentar una tabla de estados, que es ligeramente distinta a la tabla de estados de la máquina de Mealy. A la izquierda va a seguir estando el estado presente. En este caso en el medio va a estar la entrada. Y aquí a la derecha va a estar la salida. Y lo que vamos a llenar aquí va a ser básicamente con el estado siguiente. Para el ejemplo que estamos haciendo en el diagrama de estados, la tabla de estados sería de la siguiente forma.
En el estado presente, bueno, solamente hay 3 estados, así que vamos a colocar aquí esos estados, A, B y C. En la entrada, obviamente solamente es la entrada X, la cual es un valor binario, o sea que puede ser 0 o puede ser 1. Y la salida es obviamente los valores que va a tomar Z. Comenzamos entonces a completar nuestra tabla de estados. Estado A. ¿Qué pasa si en el estado A hago ingresar en la entrada un 0? Bueno, según esto, si en el estado A ingreso un 0, voy al estado C. Entonces mi estado siguiente va a ser C. Ahora, si sigo en el estado A, pero ahora hago ingresar un 1, según esto de aquí, debo ir al estado B. Por lo tanto, mi estado siguiente es B. Ahora el estado B. Si estoy en el estado B y a la entrada tengo un 0, entonces según lo que indica aquí, sigo en el estado B. O sea que mi estado siguiente es B cuando mi entrada X vale 0. ¿Y qué pasa si ahora mi entrada X vale 1 estando en el estado B? Bueno, pues ahora voy al estado A. Entonces mi estado siguiente es A. Ahora para el estado C. Supongamos que estoy en el estado C y mi entrada ahora vale 0. Si mi entrada vale 0, voy al estado B. O sea que mi estado siguiente es B. Ah, ya, pero si estoy en el estado C y mi entrada es 1, bueno, aquí dice que sigo en el estado C. O sea que mi estado siguiente es C. Y ahora analicemos la salida. Recuerda que la salida depende solamente del estado presente. Entonces, si mi estado presente es A, reviso mi diagrama de estados y en el estado A la salida vale 0. Por lo tanto, aquí va un 0. Si ahora mi estado presente es B, reviso en el diagrama de estados qué es lo que ocurre en B, donde la salida Z es igual a 1. Por lo tanto, ahí Z vale 1. Y por último, vamos con el estado C. En el estado C, veo que la salida Z es igual a 1. Por lo tanto, aquí coloco un 1. Y de esa forma se completa la tabla de estados. Como te das cuenta, no es nada complicado. Una vez que se tiene el diagrama de estados, lo demás es solamente analizar el diagrama de estados. Ahora vamos a ver las diferencias entre las máquinas de Mealy y de Moore. Ya hemos visto la primera gran diferencia entre lo que es máquina de Mealy y máquina de Moore. En las máquinas de Mealy la salida depende del estado presente y de la entrada. Mientras que en una máquina de Moore la salida depende solamente del estado. La segunda diferencia es que por lo general el número de estados en una máquina de tipo Mealy es menor que el número de estados en una máquina de tipo Moore. Algunas veces podrían ser iguales las salidas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ventaja o desventaja de que tenga más o menos estados? Cuando una máquina de estados presenta muchos estados, por lo general requiere más circuitos secuenciales y más parte combinacional, lo cual implica un mayor costo en el diseño de esa máquina de estados. Es por eso que si queremos ahorrar un poquito más de dinero, lo recomendable es aplicar o utilizar máquinas de tipo Mealy. No máquinas de tipo Moore porque generalmente son un poquito más grandes y obviamente más compuertas, más flip-flop, más dinero. Y entonces la pregunta es, entonces ¿para qué estudiamos las máquinas de tipo Moore si las máquinas de tipo Mealy son más económicas? Para eso vamos a ver entonces la tercera diferencia entre estos dos tipos de máquinas. Las máquinas de Moore son más estables que las máquinas de Mealy. Para entender un poquito mejor a qué se refiere esto de la menos estabilidad de la máquina de Mealy, analicemos el siguiente diagrama de estados. Supongamos que del estado A puedo pasar al estado B con una entrada 1 y me genera una salida 0. Supongamos que del estado A puedo pasar al estado C con una entrada 0 y me genera una salida 1. Del estado B de repente me puedo quedar aquí, entrada 1, salida 0. Puedo pasar por aquí, entrada 0, salida 1 de repente. De C me puedo quedar aquí, entrada 0, salida 0. O de repente puedo pasar a B con entrada 1, salida 1.
Analicemos mediante un diagrama de tiempo qué es lo que puede ocurrir en el estado A si es que la entrada es demasiado rápida. Una entrada muy rápida significa que cambia más rápido que la señal de reloj. Como puedes observar aquí, esta entrada cambia más rápido que lo que cambia la señal de reloj. Ahora, para ver mi análisis, voy a suponer que voy a comenzar todo esto en el estado inicial, o también llamado el estado A. A ese estado le hemos llamado inicial. Bien, ahora analicemos de la siguiente forma. Fíjate que aquí estoy en el estado A y mi entrada vale 1. Según lo que vemos en el diagrama de estados, si estoy en el estado A y mi entrada vale 1, mi salida vale 0. Entonces ahí mi salida va a ser 0. Hasta aquí, ¿no es cierto? Porque luego de eso, ¿qué es lo que ocurre? Luego de eso sigo en el estado A, pero ahora mi entrada vale 0. Si estoy en el estado A y mi entrada vale 0, mi salida es 1, lo cual quiere decir que ahora mi salida debe ser 1 mientras ocurran esos valores, que eso justamente pasa hasta este momento. Y luego, como te puedes dar cuenta, lo que ocurre es que ahora mi entrada vale 1. Entonces estoy en el estado A, mi entrada vale 1, mi salida es 0. De esta forma. Y luego pasa exactamente lo mismo por abajo. Estado A, entrada 0, salida es 1. Aquí. Y justamente ahora ya te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando, ¿cierto? Lo que sucede es que la salida está cambiando, pero sin necesidad de que ocurra un flanco, lo cual implica que esta salida no está siguiendo al reloj o no está funcionando junto con el reloj. Y básicamente es así porque la salida depende del estado y de la entrada. Y si la entrada cambia muy rápido, obviamente la salida también va a cambiar muy rápido sin necesidad de flanco de reloj. Y eso justamente es lo que origina resultados inesperados debido a la inestabilidad de la máquina de tipo Mealy. Bueno, poca estabilidad de la máquina de tipo Mealy. Entonces, cuando tú realices un diseño para algo práctico, no solamente aplicativo, sino algo práctico en la vida diaria, tienes que tener mucho cuidado en lo que vas a diseñar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres abaratar costos? Entonces, lo recomendable es aplicar máquina de Mealy. Pero si quieres algo un poquito más seguro, más estable, lo recomendable es máquinas de tipo Moore. Pero obviamente, por lo general te sale un poquito más caro. Y con esas últimas observaciones terminamos este videito. Hasta luego. Chau.